Bueno, muy buenos días. El día de hoy vamos a trabajar el tema de mitocondria y ciclo de Krebs. Entonces recordemos que nosotros hace un tiempo, en nuestras clases anteriores, estuvimos trabajando todo lo que tenía que ver con la ruta metabólica de la glucosa, es decir, en general del azúcar y las fuentes de energía, por la célula, ¿no? Entonces, ¿cómo se transforma la glucosa en piruvato inicialmente en el proceso de la glucólisis, como hemos visto, y posteriormente cómo ese piruvato, por una ruta anaerobia, se transforma en etanol o ácido láctico, que fue lo que nosotros denominamos fermentación? Entonces, ese proceso de fermentación se realiza en, como dijimos, un ambiente anaeróbico. Recordemos que anaeróbico quiere decir en ausencia de oxígeno. En este caso, el ciclo de Krebs pues tiene la particularidad de que se realiza en un sistema o en un ambiente aeróbico, quiere decir con presencia de oxígeno. A diferencia de la fermentación, el ciclo de Krebs puede generarse en muchos organismos aeróbicos, como es el ser humano u otros organismos, y pues generalmente en las células eucariotas. Ahora, este proceso, el ciclo de Krebs, que como ya veremos en otro momento, genera una gran cantidad de energía y es muy importante para la generación de energía, se realiza principalmente en el organelo de la mitocondria. Ya veremos que la mitocondria tiene como función generar esa energía y es su principal función. Además de que, recordemos, la mitocondria se propone como un organismo aparte de la célula que hace millones de años generaron una simbiosis para poder sobrevivir y por diferentes ventajas evolutivas. Entonces, vamos a revisar lo que tiene que ver con la mitocondria. Entonces recordemos, la mitocondria es un organelo que hace parte de las células eucariotas y tiene como principal función la generación de energía. Entonces acá observamos una representación de una mitocondria y vemos que tiene ciertas partes. Principalmente debemos decir de la mitocondria que tiene un ADN diferente, es decir, un material genético distinto al resto de la célula. Y es muy diferente. Es por ello que se dice normalmente que la mitocondria proviene de un organismo distinto, porque su ADN es bastante diferente a la célula normal. Y todas las mitocondrias son heredadas de la madre, es decir, el padre no entrega la mitocondria como se hace con el resto de su material genético, sino que el 100% del material genético heredado de la mitocondria proviene de la madre, siempre en todos los casos. Acá entonces podemos observar diferentes partes de esta mitocondria. Vemos los ribosomas, que nosotros sabemos tiene como principal función el generar proteína. Observamos el ADN, que es diferente al DNA del resto de la célula, como hemos dicho, y partículas de ATP sintasa. ¿Por qué hay partículas de ATP sintasa? Porque recordemos, el ATP es la molécula principal de energía y las partículas de ATP sintasa son las que se encargan de generar esas moléculas de ATP, es decir, se encargan de generar finalmente energía. Entonces, estos organelos tienen como función la generación de energía. Y si bien nosotros dijimos que la glucólisis genera energía, en realidad hay procesos posteriores a la glucólisis que pueden generar mucha más energía. Esos procesos son los que vamos a ver de aquí en adelante y evidentemente como su función principal es generar energía, esos procesos se realizan dentro de la mitocondria. Es decir, el piruvato ingresa a la mitocondria o el siguiente compuesto al piruvato ingresa a la mitocondria y de ahí en adelante comienzan los demás procesos. Inicialmente el ciclo de Krebs. Ahora, el ciclo de Krebs y la mayoría de procesos que se realizan en la mitocondria tienen como nombre respiración aeróbica. Como nosotros dijimos, la fermentación es un proceso de respiración anaeróbica. En este caso, vamos a hablar de la respiración aeróbica, que como ya hemos dicho, son los procesos que se dan en la mitocondria. La respiración aeróbica, en general desde que comienza el ingreso del azúcar, de la glucosa,
De ahí en adelante lo que nosotros denominamos respiración aeróbica, sí hay presencia de oxígeno. En general podemos resumir toda esa serie de reacciones como una sola, en la cual vemos la glucosa, es esta la glucosa o el azúcar en general, más el oxígeno va a producir agua, CO2 y una molécula, bueno, varias moléculas como vemos ahí de ATP. Es decir, son varias moléculas, acá nos proponen 38, pero pueden ser desde 30 hasta 38 moléculas de ATP que nosotros dijimos son moléculas bastante pues energéticas y que finalmente definen la energía en el cuerpo del ser humano, pero en general en cualquier célula. Entonces esta es la ecuación general de respiración aeróbica, es decir, con presencia de oxígeno. Ahí lo vemos, O2. Y pues es por eso, digamos, una de las razones por las cuales es importante que nosotros respiremos. Se llama respiración aeróbica también porque se relaciona con el oxígeno que ingresa a la sangre gracias a nuestra propia respiración. Y acá observamos nuevamente nuestra gráfica que ya hemos visto con anterioridad, en la cual vemos inicialmente la glucólisis, el paso sin oxígeno, que es la transformación a ácido láctico o etanol, que es lo que nosotros denominamos fermentación, y por este otro lado vemos el ingreso al ciclo de Krebs. Vemos que genera energía y también parte de esos electrones, parte de esos protones que son aceptores de electrones, ingresan a algo que nosotros denominamos transporte de electrones o transporte de cadena de electrones, que ya veremos en otra ocasión. Ambos procesos, si nos damos cuenta, están pues sombreados de un color distinto debido a que esta respiración, como decimos, se da en la mitocondria, tanto ciclo de Krebs como transporte de electrones. En este caso nos vamos a enfocar únicamente en ciclo de Krebs, pero como decimos, únicamente vamos a ver una pequeña introducción. Las reacciones una a una las vamos a ver en la próxima ocasión. En este caso simplemente pues vamos a ver cuál es su función. Como vemos, también, al igual que la glucólisis, tiene como función generar ATP, que como ya hemos dicho es la molécula más importante o la moneda, por así decirlo, de la energía. Entonces, el ciclo de Krebs es una serie de reacciones, como vemos ahí, que son cíclicas, es decir, se repiten indefinidamente, pero siempre que se repite un ciclo se genera energía. Entonces acá vemos esta flecha, la parte superior, que es la que nos determina el ingreso de la glucosa. Es decir, esta flecha nos representa hasta este punto la glucólisis. Acá podemos ver entonces el piruvato que se generó a partir de la glucólisis. Y obvian en esta representación, es decir, no la colocan, pues la ruta anaeróbica. Es decir, no vemos en este punto la generación o el uso, ¿sí?, de lactato, es decir, ácido láctico, ni tampoco etanol, es decir, no nos muestran la fermentación, sino que comienzan directamente con el ciclo. Vemos que debido a una enzima denominada piruvato deshidrogenasa, se crea el acetil-CoA o acetilcoenzima A. Ese acetilcoenzima A o acetil-CoA es el que ingresa realmente al ciclo de Krebs y comienza a hacer toda esta serie de reacciones que vemos acá, que finalmente, como decimos, va a generar energía. Acá en cada uno de estos pasos pueden ser, como hemos dicho en otras ocasiones, pueden ser requerir energía, liberar energía o ser reacciones que no tienen que ver realmente con la energía. Vamos a ver cada una de estas ecuaciones desde un punto de vista químico. Acá lo vemos desde un punto de vista biológico, es decir, no hacen tanto énfasis en la estructura sino en el nombre, y que cada paso pues tiene cierto cambio. Por ejemplo, en el cambio de oxalacetato a citrato ingresa agua, mientras que en el cambio del citrato a ácido onitato sale agua. Dependiendo del paso, entonces van a haber diferentes cambios. Ese es el énfasis que hacen acá. Pero lo que nosotros tenemos que entender y lo que nosotros debemos conocer es que finalmente se genera energía en este paso. Pero la mayor cantidad de energía que se genera finalmente es en el transporte de electrones. Igualmente, este ciclo de Krebs lo vamos a ver nuevamente en la próxima clase, en la cual veremos cada uno de los pasos desde un punto de vista químico y de estructura, cómo va cambiando y qué se va liberando o qué va ingresando para que así se vaya generando la energía. Y pues de esa manera finalmente ingresar a la cadena
de transporte de electrones. Bueno, espero que les haya gustado, que hayan aprendido y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.